Dios. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo adora a Dios, su presencia desciende. Y desciende para bendecirnos. Desciende para que nosotros disfrutemos de su bienestar. Por eso la palabra dice que donde hayan dos o tres o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Y Dios nos está visitando en el día de hoy. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y yo quiero que usted se ponga de pie una vez más. Vamos a permitirle a los niños salir a su clase bíblica. Niños de 10 años hacia abajo, favor salir a su clase bíblica. Todos los niños de 10 años hacia abajo. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile: Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. El apóstol Pablo dice que nosotros somos morada de Dios. El apóstol Pablo dice que somos moradas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro amigo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro fortalecedor. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. El Espíritu Santo es nuestro maestro, ya que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Jesús lo dijo: yo me voy, pero no le voy a dejar huérfano. Le voy a dejar al Consolador. Le voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará todos los días de sus vidas. Y el Espíritu de Dios está aquí. Y está aquí para sanarte, está aquí para restaurarte, está aquí para levantarte, está aquí para liberarte. Y yo necesito que nosotros le demos todos un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. El aplauso al Espíritu de Dios. Que se oiga, que se oiga, que se oiga en el tercer cielo. El aplauso al Espíritu Santo de Dios. Pueden tomar sus lugares. Bendecimos a todas las personas que nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Bendecimos sus vidas de una manera muy especial. Bendecimos a esas personas que desde otros países están dándole seguimiento a nuestras enseñanzas. Deseamos que los cielos se abran a tu favor y que Dios aumente la sabiduría que ya ha puesto en ti, su inteligencia, su conocimiento. Y bendecimos a las personas que nos están visitando en esta mañana. Yo quiero que levanten las manos las visitas. Si nos están visitando alguna persona que te visita, Dios bendiga esas manos que se levantan. Un aplauso por ellos. Un aplauso por ellos. Durante todos estos meses, a Dios le ha placido que nosotros estemos compartiendo esta serie de enseñanza, la cual lleva como tema
el hombre espiritual. Es una serie de enseñanza que está siendo de muchas bendiciones, ya que casi siempre nosotros como seres humanos tenemos información acerca de lo que es nuestro hombre físico. Nuestro hombre físico está compuesto por cabeza, tronco, extremidades, nervios, piel, huesos, células. Y Dios le ha dado al hombre conocimiento para analizar nuestra anatomía. Dios le ha dado al hombre la capacidad para explorar nuestros órganos hasta internos. El hombre tiene la capacidad de estudiar el corazón, que es el órgano del cuerpo que hace que la sangre, ¿verdad?, bombee por todo tu cuerpo. También Dios le ha dado capacidad al hombre para explorar los pulmones, el hígado, el páncreas. Todos esos órganos internos que tenemos, el hombre tiene vasto conocimiento acerca de él, de esos órganos. Pero hay muy poca información en el mundo natural, en el mundo secular, acerca del hombre espiritual. Amén. Que es la parte que no se puede ver, que es la parte invisible, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser tripartito. El hombre es una tricotomía. El hombre es espíritu en su esencia, tiene un alma y vive en un cuerpo. De manera que todos los seres humanos, no importa si es cristiano o no lo es, todos los seres humanos cuentan con esas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. En los seminarios teológicos se habla de que el hombre es un ser tripartito, y también se habla de que el hombre es un ser dicótomo. Está compuesto por dos partes: una parte externa que se puede ver y una parte interna que no se puede ver con los ojos físicos, porque esa parte interna es espiritual. Por eso nosotros, que hemos recibido la revelación de la palabra, hablamos sobre esa realidad que el hombre natural no conoce ni entiende, porque el apóstol Pablo dijo que el hombre natural nunca podrá entender las cosas que son de Dios, y para ellos será una locura, porque las cosas espirituales se analizan espiritualmente. Hay gente que piensa, porque apelan a la lógica, hay gente que piensan que cuando uno se muere se termina todo, se acaba todo, y piensan que la muerte es la extinción de la vida. Por eso muchas personas dicen: comamos, bebamos, hagamos fiestas, disfrutemos la vida, porque eso es lo que uno se lleva. Oye lo que dicen: vamos a gozar la vida, porque eso es finalmente lo que uno se lleva. E ignoran que después de la muerte hay una vida mucho más abundante, hay una vida mucho más extensa, y que la vida física es un ensayo. Diga conmigo: la vida física es tan solamente un ensayo. Y la muerte lo que hace es que le abre paso a la eternidad. Cuando la persona muere, su cuerpo físico, el soma, que es lo que está compuesto por la materia, va a un lugar de descanso conocido como el cementerio. Y ese cuerpo es sepultado allí. Ese cuerpo vuelve al polvo, porque el pecado trajo como resultado la muerte física. Y polvo eres, y al polvo volverá. Pero hay una parte que no vuelve al polvo, que es la parte espiritual. Diga conmigo: el espíritu humano vuelve a Dios. El hálito de vida vuelve a Dios. Pero el hombre interior, el hombre espiritual, va a un lugar, si está salvo, si está en Cristo, va a un lugar conocido como el paraíso.
Hay gente que piensa en que cuando la persona que está en Cristo muere, duerme, descansa y entra en un eterno reposo y no tiene conciencia de esa otra vida, porque no han estudiado profundamente lo que la palabra dijo, lo que la palabra predijo, lo que la palabra dice expresamente. Jesús le dijo a uno de los malhechores cuando moría en la cruz, ¿se acuerdan? Jesús le dijo a uno de ellos, porque lo confesó como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Jesús le dijo: hoy estará conmigo en el paraíso, dando a entender que hay una vida activa en el Espíritu. Diga conmigo: hay una vida activa en el más allá. Ahí se derrumba, con esa expresión de Jesús y con muchos textos que hay en la palabra, se derrumba la teoría de que cuando uno muere se queda como un eterno reposo hasta que Cristo vuelva por nosotros y nos resucite. No, tú entras a un lugar conocido como la parte baja del cielo. Los teólogos no saben cómo describir este lugar, porque el apóstol Pablo, aunque lo vio, no supo cómo describirlo. Él dijo: un día yo salí de mi cuerpo. Eso es Pablo, lo estoy parafraseando. Y yo vi cosas, se me mostró cosas que en el vocabulario humano me es difícil yo expresar. Lo que yo vi allá arriba en el vocabulario humano me es difícil yo describir. Y yo estaba allí. Si en el cuerpo, yo no lo sé. Si fuera del cuerpo, yo tampoco lo sé. Yo lo que sé es que allí se me mostró cosas que mis ojos nunca jamás habían visto. Entonces no podemos ignorar la parte espiritual que tenemos, porque es uno de los misterios que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Nosotros fuimos entrenados para vivir en un mundo físico. Por eso comemos, nos desayunamos, nos bañamos, nos vestimos, porque desde pequeño nos entrenan para vivir en este mundo físico, en este mundo natural. Pero no nos entrenan para vivir en el Espíritu. No nos capacitan para que nosotros vivamos conforme al hombre espiritual. En Adán heredamos el pecado, pero en Cristo Jesús heredamos la vida eterna. Dígale al que está a su lado: en Adán heredamos el pecado, la muerte, pero en Cristo Jesús, que es el segundo Adán, recibimos la vida eterna y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Y eso se llama gracia divina. Eso se llama favor de Dios. Eso se llama regalo de Dios. Así que dígale al que está a su lado: tienes que sentirte contento porque Dios te ha salvado. Tienes que sentirte contento porque Dios te ha liberado del pecado. Tienes que sentirte contento porque Dios a nosotros nos ha librado de la muerte y del infierno. Y hoy vamos a tener la parte número 9 de esta serie. Hay 8 enseñanzas anteriores y esta es la número 9. El texto bíblico, el cual hemos leído en otras ocasiones, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, la palabra dice: de cierto te digo. Esa palabra de cierto te digo significa en verdad os digo. Eso es hablando Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, el que no nace de nuevo está prácticamente ciego y no puede visualizar el mundo espiritual. Está hablando de una visión espiritual que solo pueden percibir las cosas del Espíritu los que han nacido del agua y del Espíritu, los que han nacido de nuevo. Si usted nunca ha nacido de nuevo, no puede visualizar ni valorar lo que se mueve y lo que se esconde en el mundo espiritual. No importa la inteligencia humanamente hablando que usted tenga. No importa que usted sea un abogado. No importa que usted sea un magistrado.
No importa que usted sea un juez, un letrudo, un letrado. No importa que usted sea un intelectual. No importa que tenga una maestría. No importa que tenga un PhD. No importa lo que usted tenga en cuanto a lo que es preparación secular. Si usted no nace de nuevo, usted se mantendrá en la ignorancia y nunca descubrirá el propósito de Dios para con tu vida. Por eso la Biblia no la entiende todo el mundo, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. No es un libro simplemente literario, no es un libro lleno de historia, no es un libro lleno de proverbios, no es un libro solamente lleno de salmos, no es un libro solamente interesante. No, la Biblia es espíritu y es vida. La palabra de Dios no es cualquier palabra, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y si usted quiere descubrir los tesoros que se encuentran escondidos en el reino de Dios, tú tienes primero que nacer de nuevo y luego escudriñar la palabra de Dios. ¿Y por qué pongo este fundamento? Porque lo que le voy a desatar hoy, lo que le voy a mostrar hoy, es uno de los misterios más fuertes que nosotros hemos descubierto. Y muchos cristianos evangélicos no lo han visto. Y por eso caminan constantemente en la ignorancia. Y por eso su falta de conocimiento. Y con mucha humildad y sencillez de corazón, doy gracias a Dios que nos ha hecho entender y nos has revelado este misterio tan grande de la palabra de Dios. Cuando nosotros analizamos nuestras predicaciones en sentido general, estoy hablando de las predicaciones de los evangélicos, de los cristianos en sentido general, siempre hay excepciones, porque yo no soy el único que tiene esa revelación. Hay miles de personas más que la tienen alrededor del mundo. No soy el único. Yo no tengo esa facultad de tener la revelación. Muchas personas Dios le ha dado la revelación de la palabra. Pero en sentido general, analizando nuestras predicaciones, a través de las cuales invitamos al pecador a creer en Jesucristo, diciendo: cree en Jesucristo para que seas salvo. Y aunque veo en esa expresión una verdad, y esto forma parte de lo que estoy escribiendo, aunque veo en esa expresión una verdad, una realidad, pues es necesario invitar a los pescadores a que crean. Eso es necesario que lo invitemos a que se conviertan, a que crean. Pero tenemos que tener claro que no porque los invitemos a que crean, los impíos creerán en Dios. El hecho de que le prediquemos, el hecho de que le hablemos de la verdad escritural, el hecho de que pongamos un tratado en las manos y le digamos: Jesús murió por ti en la cruz y quiere salvarte, y es una verdad bíblica y es así, y hay que predicar el evangelio. Pero el hecho de que le prediquemos la palabra, de que le anunciemos las buenas nuevas de salvación, eso no significa que todo el que escuche la palabra creerá en Dios. Y eso lo vemos todos los días. En los cultos invitamos a personas inconversas. Me escuchan predicar, escuchan a otros predicar, y aún así no creen en Jesucristo, no se entregan a Jesucristo. No confiesan con sus labios que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque para usted confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor, tiene que tener fe. Y la palabra misma dice que la fe no es de todo. Tiene que tener fe. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahora? Ahora la pregunta es: ¿de dónde procede la fe? La fe procede del Espíritu Santo cuando te da vida. En otras palabras, no hay manera de que usted tenga fe si no nace primero de nuevo.
Pero ¿qué nos han enseñado los evangélicos, los cristianos en la doctrina? Que para que la persona nazca de nuevo, tiene primero que tener fe. Y es al revés. Hello. Es al revés. Para tener fe, tú tienes primero que nacer de nuevo. Porque la fe es espiritual. Y tú no puedes percibir el mundo espiritual si no naces de nuevo. Lo acabamos de explicar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe no se puede percibir con los sentidos físicos. Por eso el apóstol Pablo dijo, y lo vamos a explicar después, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por los sentidos. Entonces, pongo este fundamento para que entienda. No hay forma de que usted tenga fe sin que primero nazca de nuevo. Y ya le explicamos en enseñanzas anteriores lo que significa nacer de nuevo, lo que significa nacer del agua y del espíritu. De manera que ningún pecador puede creer si no nace de nuevo. Porque la fe constituye los ojos espirituales del hombre nuevo. Dígalo conmigo, la fe constituye los ojos espirituales del nuevo hombre. Con la fe se ve el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y otro texto dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la realidad de lo que no vemos. Porque lo que no se puede ver en la carne se ve en el espíritu a través de la fe. Y para que tú puedas ver, te dio los ojos espirituales de la fe. Pues como dice el escritor inspirado, por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. El texto griego dice, porque por fe andamos, no por los sentidos. Y cuando usted analiza esa palabra griega, fe, es la palabra griega pistis, que significa firmeza, obediencia, creer en, confiar en, significa lealtad, significa estabilidad. La fe te estabiliza. La fe hace que usted pueda ver los cielos abiertos. Entonces Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede percibir el reino de Dios. Y al no poder percibir el reino de Dios, no puede disfrutar del reino de Dios. Entonces, aunque usted como predicador, como hijo de Dios, sepas la verdad, y usted desee fervientemente que las personas crean en Dios, y usted le predica con insistencia, pero es necesario que sepas que la gente no se convierte por milagros, no se convierte porque vea que Dios sana, no se convierte porque vea que Dios restaura. Mira el pueblo de Israel, cuántos milagros vio. Mira cómo Elías hizo que cayera fuego del cielo y aún así la gente no se arrepintió. Mira todos los milagros que Jesús hizo y aún así lo crucificaron y hablaron mal de él. Mira todos los demonios que Jesús expulsó y decían que le echaba fuera a los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Dando a entender que si Dios no quiere que tú nazcas de nuevo, no va a nacer. Ay, 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 ¿qué estoy diciendo en el día de hoy? Dígale al que está a su lado, si Dios no quiere que usted nazca de nuevo, no va a nacer. ¿Sabe por qué? Porque los que son hijos de Dios son engendrados no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y es por eso que usted ve que en las campañas Dios hace milagros, Dios sana a los enfermos. El predicador predica muy bueno y la gente aún así no cree. La gente no va a creer por los milagros que tú hagas. La gente tampoco va a creer por la buena predicación que usted haga. Por nada de eso. El incrédulo
solamente se arrepiente cuando el Espíritu Santo determina y entra a su corazón y lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso está en Juan 16:8. De manera, y estoy de acuerdo con el mensaje que predicó Edward el jueves, Dios sabe de antemano cuáles son los hijos de salvación. Y le voy a explicar por qué, se lo voy a explicar más profundamente. Nadie, escuche bien lo que dice la palabra, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Y si me meto ahí se termina el mensaje. Eso es muy profundo. Compren el libro después, que lo voy a publicar muy pronto. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cómo usted me interpreta eso? Nadie puede seleccionar ni siquiera ser salvo, porque tú no te autoeliges, tú no te autoescoges para salvación. Es Dios quien te escoge. Es por eso que cuando usted recibe esta revelación de forma correcta, usted quiere vivir postrado delante de sus pies, porque usted se siente inmerecedor de eso, inmerecedor de esa salvación, inmerecedor de esa gracia. En el mundo hay más de 6,000 millones de habitantes y hay miles de millones que no lograrán nacer y se perderán, pero sin embargo Dios te tocó a ti, te convenció de pecado, te convenció de justicia, te convenció de juicio, para que hoy tú le digas: Señor, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Para que hoy tú levantes tus manos y alabe y glorifique su santo nombre. Ese es el privilegio más grande, llamarse hijo de Dios. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. ¡Qué privilegio tenemos! Dígale al que está a su lado: tú no elegiste a Cristo, Cristo te eligió a ti. La salvación es de Dios. El trabajo nuestro, ¿cuál es? Sembrar la semilla, pero el crecimiento quien lo da es Dios. Ayer estuvimos invadiendo la ciudad de Barahona, evangelizando, evangelismo simultáneo, y estuvimos en diferentes sectores de la ciudad. Y la gente de aquí de Barahona recibe en su gran mayoría el mensaje de la palabra de Dios. Un porcentaje muy mínimo rechaza la palabra, pero hablando en términos porcentuales, más del 98% de las personas eran flexibles a la palabra, recibían el tratado, recibían la oración, pero eso no significa que ellos van a creer. Eso no significa que ellos lograrán nacer. Sí, un porcentaje de ellos lograrán nacer, porque ya está predeterminado por el Padre, porque el trabajo nuestro es sembrar la semilla de la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo trajo Dios, porque la salvación viene de Jehová y la iniciativa procede de Él también. Porque a veces decimos: Dios salva, quien salve es Jehová, pero obviamos la iniciativa. La iniciativa no es del hombre. Por eso Pablo decía: yo no tengo de qué gloriarme, porque yo perseguía a la iglesia, yo era un desgraciado. No tengo por qué gloriarme, porque la salvación no se trata de mí. Él en su misericordia quiso salvarme. La iniciativa la tuvo Dios con nosotros. Piensa por un momento dónde tú estabas, cuál era tu condición.
Algunos estaban atados por el alcohol, otros estaban atadas y atados por la prostitución, otros estaban atados por muchísimos tipos de demonios. Y un día el Señor lo hizo nacer de nuevo. Y al hacerlo nacer de nuevo, la fe llegó a su corazón. Y dijeron: tengo que buscar una iglesia. Y dijeron: tengo que arrepentirme. Y dijeron: tengo que entregarme a Cristo. Y ese día confesaron con sus labios que Jesucristo es el Señor. Nadie viene a Dios porque lo ama. Y lo vimos ayer. Todo el mundo decía: yo amo a Dios, ¿sí o no? Es raro que usted vea a un varonero decirte: yo odio a Dios, no quiero saber de Jesús, no quiero saber de Dios. La mayoría ama a Dios. La mayoría ama a Dios. Por eso es que este libro es bien actualizado. Y ore por ese proyecto. Es bien actualizado, porque vamos a derribar muchas doctrinas de hombre y muchas vacas sagradas que los evangélicos han enseñado. Y lo han enseñado con buenas intenciones, pero están intencionalmente equivocados. Nadie viene a Dios porque lo ama, sino porque Dios lo amó primero. Es el Señor que busca al hombre. Ningún hombre tiene la capacidad de venir a Él. Dice la Biblia: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3 versículos 11 y 12. No hay ni siquiera uno que tenga la capacidad por sí mismo de acercarse a Dios. No la hay. Porque el pecado inutilizó al hombre. El pecado lo incapacitó para la vida espiritual. El hombre está incapacitado para ser espiritual y para andar en el espíritu. No puede, porque el pecado lamentablemente produjo esa separación. Por eso Dios lo busca, porque el hombre no puede encontrarle. Dios tiene que resucitarlo de entre los muertos para traerlo a la vida de Cristo. Jesús es quien lo hace. El pecado que hizo mató al hombre, y un muerto no puede discernir entre lo bueno y lo malo, porque está muerto. ¿Cuándo usted ha visto un muerto tomando decisiones? Y el que se murió, se murió. Por eso la palabra usa la analogía de un muerto. El pecado nos mató. El pecado nos inutilizó. El pecado nos incapacitó para la vida espiritual. Esa es la razón por la que Jesús dijo a los fariseos, cuando les habló de la resurrección de los muertos, y esta gente no creía ni en ángeles ni en demonios. Los fariseos y saduceos no creían en nada de esas cosas. Los saduceos especialmente no creían en la vida espiritual, y eran religiosos, pero no creían en nada que tenga que ver con la vida espiritual. Y Jesús le dijo: es que para que ustedes crean tienen que resucitar de los muertos, porque ustedes están muertos espiritualmente. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ahí hay una perla que se esconde muy fuerte, porque Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto hace muchos años. Pero ¿por qué Dios le dijo que Él no es Dios de muertos, sino de vivos? Porque el que está en Cristo y el que está predeterminado para salvación no muere, permanece vivo. Eso le voló los sesos a los saduceos. ¿Y qué es lo que este hombre me está enseñando si ya Abraham se murió? ¿Y qué es lo que este hombre me está enseñando si ya Isaac se murió? ¿Y qué es lo que me está enseñando si ya Jacob también se murió? Se está contradiciendo. Está diciendo que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y ellos tres murieron. Jesús le estaba hablando de la vida más allá de la muerte.
El que está en Cristo no muere. Díselo al que está a su lado. El que está en Cristo no muere. Por eso cada vez que yo me recuerdo de eso, yo tengo que postrarme y adorarme. Porque en el lugar donde yo voy a estar en la eternidad, solo se adora a Dios allí. Se convive en armonía con nuestro Padre Celestial. Y Dios te resucita la vida de Jesús. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En Adán nosotros estábamos muertos. Y el primer auxilio de Dios es la salvación, es la resucitación. El Señor nos ha resucitado. Al salvarnos nos resucitó. Esa obra la hace Dios a través del Espíritu Santo. Después que te resucita, te hace ver el Calvario. No hay forma de que usted vea el Gólgota si primero no eres resucitado. Entonces, al ver el Gólgota, tú sientes la necesidad de un Salvador. Eso se llama que naciste de nuevo. Cuando la persona siente la necesidad de un Salvador, busca la forma de cómo salvarse, porque ya Dios la tocó primero. Es como el nuevo nacimiento. Recibiste la fe. La misma te hace ver a Cristo, que antes tú no veías las cosas espirituales. Tú no valorabas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces tú extiendes la mano y lo aceptas, porque ya Dios te convenció de antemano de pecado, de justicia y de juicio. Y en aquel momento eres justificado por la fe, porque recibiste a Cristo. Lo que antes era imposible. Antes era imposible que usted se rindiera a sus pies. Por más que le hablaban, usted no estaba en eso, porque no había nacido de nuevo. Por más que le predicaban, usted no estaba en eso. Por eso hay gente que usted le dice, ¿quiere a Cristo? Y te dice después, así te hace la mano después. Como si Dios está a la venta. Como si Jesús está a la venta. ¿Quiere helado? No, después. ¿Te estoy vendiendo helado? No. Es a Cristo. Pero dicen después, porque el muerto no sabe discernir entre lo que le conviene y entre lo que no le conviene. Esa es la realidad, y no como fuimos enseñados. Por lo menos a mí me enseñaron que eran unos pasos y decisiones simplemente. Por ejemplo, paso número 1, primero cree. Paso número 2, arrepiéntete. Paso número 3, conviértete. Eso me lo enseñaron en la doctrina. A mí, por lo menos. Gracias a Dios que ustedes tienen un pastor que ha recibido la revelación. Pero a mí me enseñaron que esos son los pasos. Primero tú crees, luego te arrepientes y luego te conviertes. Y eso era algo que a mí me ponía un poquito confundido, aturdido, porque por un lado estaban esos pasos y por otro lado estaba el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso como que confundía, aturdía el pensamiento nuestro. Porque es importante que pensemos también en lo siguiente. ¿Acaso el muerto tiene la capacidad para creerle a Dios? No. Porque un muerto es una masa inerte sin vida. El Señor tiene que decirle al pecador, como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Tiene que resucitarlo. Amén. Tiene que revivirlo. Y luego que lo revive, le enseña su palabra. Por eso es que Dios no puede compartir su palabra con los muertos. Y los discípulos no entendían eso y le decían, pero ¿por qué a ellos tú le hablas por parábolas? Hello. ¿Por qué le habla a ellos por parábolas? Y el Señor le dijo, porque a ellos no le ha sido revelado los misterios del reino, pero a vosotros sí. Ahí vemos la elección. Dios seleccionó a 12 para que estén con Él y para Él revelarle a esos 12 los misterios del reino. Pero a los demás no. ¿Por qué? Porque la palabra es comparada con una perla de gran precio. Y si tú le echas esa perla a los cerdos no la van a apreciar. Porque el cerdo aprecia más el lodo que la perla. Los cerdos
aprecian más el fango que la perla preciosa. ¿Por qué? Porque el cerdo no aprecia el valor de la perla. Y cuando vea la perla, aunque esté en el fango, la va a pisotear con el hocico, la va a hundir en el fango. Así es el pecador que no ha nacido de nuevo. Tú le predicas la palabra y no es capaz de ver la perla preciosa que está delante de sus ojos. Y la va a despreciar, no la va a valorar. Valora más una serie de Netflix, valora más una película de acción, valora más el din trin, así que eso dice, valora más una discoteca, valora más una juntilla con los muchachos, con los amigos, que ir a la iglesia a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente y no puede percibir lo importante de Dios. Dígale al que está a su lado, uy, uy, uy. ¿Escuchaste eso? No hay manera de que un muerto reciba revelación. Pero cuando resucitamos, recibimos ¿qué? La vida de Cristo. Y comenzamos a dar fruto de justicia para alabanza de la gloria de Dios. Ya las cosas del mundo no nos llaman la atención. Ya la disco no nos llama la atención. Ya esa bachata que nos amargaba la vida no nos llama la atención. Ahora en vez de bachata escuchamos alabanza, escuchamos adoración. Amén. Echemos fuera de una vez el error de en medio nuestro. Y no continuemos tratando de vencer el pecado. Escucha bien, esta parte es bien importante. Personas que todo el tiempo están tratando de vencer el pecado, mejorando el carácter o tratando de transformar el temperamento, porque eso es un engaño del diablo. El temperamento tuyo seguirá siempre con la misma inclinación, pues nadie puede cambiarlo. Hay forma de educar o mejorar el temperamento, pero es algo temporal, nunca definitivo. No pierdas el tiempo con el cerdito, apartándolo, bañándolo, perfumándolo, domesticándolo, porque cuando te descuide, ese cerdito irá al cieno, a la posigla, y se va a revolcar en el lodo y se va a deleitar en esa posigla. Porque el cerdito no aprecia otra cosa que no sea el fango. A él le gusta por naturaleza revolcarse en el lodo. Esa es la naturaleza del cerdito. Igualmente el inconverso le encanta revolcarse en el pecado. Esa es su naturaleza. Por eso cuando usted viene a Cristo, no tiene que estar luchando con su temperamento. Eso va a estar ahí por siempre. Hay gente que son coléricas. Los psicólogos saben de lo que estoy hablando. Los psiquiatras también. Hay personas que con sus fuerzas nunca podrán cambiar su manera de ser. Ese temperamento tuyo seguirá siempre contigo. Esa inclinación seguirá siempre contigo. Esa forma de hablar seguirá siempre contigo. Esa forma de mirar. Gente que cuando miran te quieren comer con los ojos. Te ofenden con los ojos. Con su gesto, con su forma. Y uno dice, wow, pero esa hermana o ese hermano tiene un carácter fuerte. ¿Te das cuenta? Porque ese es su carácter. Y eso va a estar contigo porque forma parte de tu código genético. Eso va a estar contigo por siempre. Y hay personas que tratan de cambiar su forma de ser con ejercicios mentales. Y tenemos que cambiar nuestra predicación, porque cuando comenzamos a predicar la palabra y mucha gente comienza a predicar la palabra, en nuestra predicación son muchos los sermones que escuchamos desde el púlpito que hablan de la siguiente manera, nos exhortan de la siguiente manera: cambiemos el temperamento. Se escuchan esa prédica, hay que cambiar el temperamento.
o que si tengo una debilidad en cierta área, vamos a hacer ciertos ejercicios mentales y religiosos. Y todo el día meditamos en esa debilidad para ver si podemos vencer esa inclinación. Pero eso es una mentira. No hay forma de que usted venza esa inclinación. Y más si tienes ataduras sexuales. Y más si tienes ataduras de las drogas, de alcoholismo. Si el Señor no te liberta, no hay manera. Dígale al que está a su lado, Dios tiene que libertarte. Por eso hay muchas personas que van a Hogar Crea y son modificados por un tiempo, pero al mínimo descuido vuelven al alcoholismo, a las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Gloria a Dios. El Señor tiene que liberarnos. Si el Señor no nos libera, no seremos verdaderamente libres. Lo dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 36, que al que el Hijo os liberare, será verdaderamente libre. Y eso hay que escucharlo bien, porque tú podrás simular un cambio y aparentar delante del mundo que lo lograste, pero tu corazón y conciencia siempre vivirán oprimidos. Por eso hay gente que con todo y ser predicador caen en la misma debilidad, porque si no le dan espacio a Cristo para que lo libere de esa atadura, nada va a pasar. Y hay predicadores que son enfermos, pastores enfermos, profetas enfermos, evangelistas enfermos, que la gente se entera cuando suena el tablazo. Y creen ellos que autoliberándose, ellos podrán ser libres. Y buscan hasta ayuda psicológica muchas veces. Y no se trata de eso, se trata de nacer de nuevo. Para que Cristo lo liberte. Porque hay mucha gente que están en las iglesias y lamentablemente no han logrado nacer de nuevo. Y si tú no logras nacer de nuevo, no serás completamente libre. No lo será. Amén. Y he visto cómo los espíritus se apoderan de las personas y adormecen sus conciencias a medida que pecan. Significa esto que ya es tanta la frecuencia de caer en el mismo pecado, que adormecen su conciencia y ya no sienten conciencia de pecado. Y eso es peligroso. Porque ya no sienten remordimiento por el pecado. Su conciencia está cauterizada. Y la buena ilustración de esto es el espíritu de mentira. La mentira muchas veces se convierte en un espíritu. La palabra dice que todo hombre por naturaleza es mentiroso. La mentira es algo que sale espontáneamente. Cuando hablamos, decimos algo contrario a lo que sabemos que es la verdad. Eso es mentira. Mentimos no solo con palabras, sino con actitudes. Y hasta con el silencio muchas veces mentimos. Muchos consideran que hay grados de mentira y creen que una buena motivación convierte la mentira en verdad o en menos mentira. Y de esa manera una mentira blanca es media verdad. Y así comienzan a mentir. Primero una mentirita blanca, después dicen otra mentirita verdecita, teniendo como resultado una amalgama de colores y un sinnúmeros de mentiras. Los nacidos de nuevo luchan mucho con la mentira. La mentira es algo bien frecuente en la iglesia. En todas las iglesias. Gente que ya con naturalidad mienten o exageran la verdad, y al exagerar la verdad se convierte en mentira. Una verdad exagerada se convierte en una mentira. El diablo los ve y dice: mira cómo van esos ejercitando su naturaleza carnal. ¿Y sabe qué pasa después?
si no trabaja con esta área, ¿sabe qué va a pasar? Caerán en un espíritu de mentira, de manera que la mentira estará tan arraigada que luego se te será bien difícil hablar la verdad. Y en la mínima cosa va a mentir. En la mínima cosa. Una mentirita piadosa es cuando nos llaman por teléfono: dile que no estoy aquí, pero tú estás ahí. Tú naciste de nuevo. Tú adoras a Dios. ¿Por qué tienes que mentir? Mejor di: no estoy disponible en este momento. Si me llaman, dile que me llamen más tarde. Pero no ponga al muchacho a mentir. Entre otras cosas. Características de la mentira. Ay, Padre. También la Escritura nos muestra cómo Abraham, oye, Abraham, el padre de la fe, mintió. Mintió cuando dijo que Sara era su hermana, omitiendo que era su esposa. Eso está en Génesis 12:10 hasta el 20 y en Génesis 20 del 1 al 7. Y lo que primero fue una omisión por conveniencia, al paso del tiempo se convirtió en una característica. Vemos también después que Isaac, como herencia de su padre, hizo lo mismo, heredó ese espíritu de mentira. Génesis 26 del 6 al 11. Y todos conocemos que el hijo de Jacob, no solo era un gran mentiroso, sino engañador. Y estudiemos a los hijos de Jacob y observaremos cómo la herencia de la mentira de Abraham se multiplicó y pasó a sus descendientes de manera ampliada. O sea que el hecho de que usted sea el escogido de Dios no significa que no va a tener problema con la mentira. Hay que permitirle al Señor que nos libere. Dígale al que está a su lado: hay que pedirle a Dios que nos libere de la mentira. También lo vemos en el caso de David, ya en el área sexual, que es un área también que somos atacados los cristianos. También lo vemos en David, cuyo pecado sexual se manifestó luego en sus hijos como víctima y victimarios. Por ejemplo, Anón, su hijo, el hijo de David, violó a su hermana Tamar, a su propia hermana, la violó sexualmente. Segunda de Samuel capítulo 13, versículo 1 hasta el 21. Absalón, su otro hijo, hijo de David, vivió con todas las concubinas de su padre. Pero todo comenzó con el pecado de David, cuando tomó a Jezabel, la mujer de su mejor amigo. Ese pecado sexual comenzó a manifestarse de generación en generación. Amén. Entonces Absalón, su otro hijo, vivió todas las concubinas de su padre. Segundo de Samuel capítulo 16, versículo 21 al 22. Y el gran pecado de Salomón, otro de los hijos de David, Salomón, el que construyó el templo, también era un escogido. Por eso Edward decía el jueves que cuando Dios decide salvarte, no importa tus debilidades, Dios te salva, porque a Él le da la gana hacerlo así. Y a Dios le dio la gana escoger a David, no porque David era perfecto. A Dios le dio la gana escoger a Salomón, no porque Salomón era perfecto, sino porque Él quiso hacerlo.
Y el pecado de Salomón fue que las mujeres los desviaron de Dios. Tuvo 700 mujeres reinas. Ahí sí, abusador. Sí, porque ahí como que el pecado como que se multiplicó. El espíritu como que creció. Era una pequeña serpiente y se convirtió en un dragón ese espíritu. Oye, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 600 más 300 son 900. Tuvo 700 mujeres y 300. No, son 1000 mujeres. Estaba sumando mal yo. 1000 mujeres, Padre amado. Lo mataron las mujeres. Ahora yo entiendo un versículo bíblico que dice: he hallado a la mujer. Eso es Salomón hablando. En un versículo bíblico él dice: he hallado a la mujer más amarga que la hiel. Imagínate, después de 1000 mujeres, tú te agitas. Tú te agitas, hermano. Y Salomón dice en otro texto: no le he negado nada a mi carne. Y algunos eruditos dicen que hasta otras cosas Salomón aprobó, porque se cansó de la mujer y quiso probar lo otro. Había que saber. No le negó nada a su carne. Dígale al que está a su lado: no le dé lugar a la carne, aunque tú seas hijo de Dios. Aplaude al Dios que vive. No le dé lugar. No importa que tú seas pastor. El pastor es un ser humano. No importa que tú seas apóstol. No importa que tú seas profeta. Usted es un ser humano. Si le da lugar a la carne, hágase conmigo. ¡Quick! Te embromaste. La conclusión de todo esto es que nuestro Dios es misericordioso y perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado a millares, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea que cada pecado trae sus consecuencias. Eso está en Éxodo capítulo 34, versículo 7. Él juzga y paga. Y Él juzga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 25, ahí está. Hasta la tercera y cuarta generación. Nadie, absolutamente nadie, está exento de pecado, porque su naturaleza es pecaminosa. El asunto está en cuáles pecados practicamos. ¿En cuáles pecados practicamos? Por eso la palabra dice que no podemos practicar el pecado, porque fuimos libres. Diga conmigo: yo he sido libre del pecado. Echa a un lado las debilidades. No ejercite las debilidades. No le abra puerta, porque luego esas mismas puertas a veces no podemos cerrar con nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas. Eso le pasó a un famoso evangelista que yo cito ahí, y obvio su nombre por asuntos de ética y estética. Él nunca fue liberado de la pornografía. Tremendo predicador, tremendo hombre de Dios, pero veía de vez en cuando revistas pornográficas. Y esto fue creciendo, este hábito fue creciendo. Y ya cuando era un evangelista famoso de alcance mundial, que alcanzaba a multitudes, contrató servicios pornográficos y se citó con una prostituta en una habitación. Pero era muy famoso, lo estaban vigilando. ¿Cómo que le llaman a esa gente que tanto el tiempo habían paparazzis vigilándolo? Y déjame decirte que él no convivió con la prostituta, porque su enfermedad era ver con los ojos la desnudez de la mujer. La mujer fue a bailarle. Él no la tocó nunca, pero aunque tú no la toques, hay un tipo de adulterio que se llama adulterio de los ojos.
Por eso, aunque usted sea un hombre de Dios, si usted se dedica a ver con sus ojos cosas que no convienen, eso no es de Dios, porque eso es pecado. La palabra habla del adulterio del corazón y también de los ojos. Dice la palabra: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso significa que cuando usted ve a una hermana y usted con la imaginación y con la vista la desnuda, ella está vestida, pero usted en su morbosidad, como está mirando pornografía, porque casi siempre el que está atado por la pornografía es que hace esto. Una gente que no tenga problema con la pornografía no hace eso. Pero entonces el que está atado, el hombre morboso, que alimenta todos los días el morbo, que está atado por ese espíritu, ve a una mujer y con la vista la desnuda y se imagina cosas con ella. Está adulterando con esa mujer en lo más profundo de su corazón, porque la está deseando, y es como si conviviera con ella maritalmente. Bíblicamente hablando es así. Entonces usted, aunque haya nacido de nuevo, tiene que morir. Dígale al que está a su lado: tiene que morir a lo terrenal. Por eso la palabra dice, hablando el apóstol Pablo: hace morir lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque después que usted nace de nuevo, tiene la capacidad de eso. Antes no, porque era un muerto espiritualmente hablando. Pero ahora sí, porque ya usted tiene discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque en el mundo secular te van a decir que eso es bueno, que eso es normal. Es normal masturbarse, es normal codiciar a una mujer, es normal ver a una mujer y desearla. Eso es lo que te van a enseñar los psicólogos en el mundo secular. Incluso le enseñan a la pareja cómo masturbarse y cómo autosatisfacerse. Todo eso es normal en el mundo secular. Por eso hay que despertar a la realidad del mundo espiritual. Porque lo que es normal para el mundo, para Dios no lo es. Se fueron los aplausos aquí hoy. Para Dios no lo es. En la vida cristiana la victoria la da el Espíritu Santo. La da el vivir apegado a Cristo. La da el no confiar en la carne. Porque la carne es débil. No confíe en la carne. La carne es débil. La carne es traicionera. Dígale al que está a su lado: la carne es traicionera. Pelliques la carne, así, porque usted ve que siente. La carne siente. La carne siente. La carne traicionera. No es que a los hombres de Dios no le gustan las mujeres, le encantan, pero han sometido su carne. Todos estamos en la misma. No importa que yo sea pastor, no importa que usted sea un miembro de la iglesia, no importa. Ante los ojos de Dios el pastor es igual que un miembro. Son seres humanos, sujetos a pasiones, sujetos a deseos. Elías, que era un profeta de Dios, también estaba sujeto a pasiones y sujeto a deseos. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Al diablo hay que resistirlo con firmeza. Hay que poner cerrojo de hierro en Cristo Jesús. Póngale a su carne un cerrojo de hierro. Por eso yo le llamo al hombre carnal el hombre que vive debajo del sótano. Eso me lo enseñó alguien una vez, lo leí en un libro, que la carne es la que vive en el sótano. Hace muchos años, yo era un adolescente cuando yo leí ese libro, y la carne se mantenía debajo del sótano. No deje que la carne salga del sótano, porque yo recuerdo con ese tiempo yo estaba luchando como adolescente con la masturbación, y nunca nadie me enseñó a cómo luchar con esto. Y yo tenía una lucha todos los días con este espíritu de masturbación. Era un jovencito de algunos 15, 16 años. Y Dios me reveló un día el espíritu de masturbación. Yo tuve una visión, estaba orando y estaba clamando al Señor. Y mientras estaba clamando al Señor, yo veo una babosa. No sé cuánto conocen la babosa, que viven en las piedras y se pegan de las piedras donde hay mucha humedad. Y yo vi en la visión la babosa gigante,
Y esa babosa gigante se iba acercando y acercando y acercando. Yo me quería despertar de la visión, pero no podía porque era un éxtasis. Y yo veía la babosa con ojos. La babosa, yo nunca en el mundo natural le he visto ojos, pero en la visión yo le vi los ojos. Y la babosa iba caminando lentamente hasta que llegó donde mí y me abrazó. Y se pegó como la babosa se pega de la piedra. Y yo me quería deshacer de la babosa y no podía hasta que clamé a Jesús y dije: Jesús, líbrame de este demonio. Y ahí me desperté, salí del éxtasis y el Señor me dijo: ese es el espíritu de masturbación. Porque yo le pregunté al Señor: ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que tú me mostraste? Y el Señor me dijo: se llama espíritu de masturbación. Y cuando yo llegué en sí de esa visión, cuando yo llegué en sí, yo estaba oliendo el semen. El olor del semen lo estaba oliendo en los aires. El Señor me trasladó a otra dimensión y me enseñó que eso era un espíritu. Y en ese tiempo yo comencé a darle conferencia a los jóvenes que me invitaban, cuando me invitaban a los campamentos, y yo le hablaba acerca de lo que la Biblia dice acerca de la masturbación, porque Dios me reveló que en el ámbito espiritual hay muchas cosas que uno ignora, pero que desagradan a Dios. Dígale al que está a su lado: el Señor quiere que al hombre del sótano, que se llama la carne, tú le pongas cerrojo de hierro en Cristo. Dígale al que está a su lado: tiene que ponerle cerrojo a la carne, porque la carne es traidora. El profeta Jeremías lo dice de la siguiente manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Eso está en Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? Hay quienes dicen conocer la carne. Los psicólogos y sociólogos que estudian todo lo relativo a las relaciones humanas, a la conducta humana, han desarrollado ramas de estudios y diversas teorías acerca del comportamiento del hombre. Y muchos guían sus vidas dependiendo de esos enfoques y escuela. Pero esta ciencia sigue siendo experimental, porque la naturaleza humana está dañada y cada vez se hace más complicado su estudio. Cada vez se hace más complicado. Pero ¿por qué la violó? ¿Por qué violó a ese niño? Si es un sacerdote que ama a Dios y su palabra, si es un pastor que ama a Dios y su palabra, ¿por qué agarró tantas niñas y la violó? ¿Te das cuenta? ¿Por qué se comportó de esta manera? ¿Qué escándalo se ha armado en la sociedad? Porque hay áreas que no podemos ignorar. Dígale al que está a su lado: hay áreas que no se pueden ignorar. Hay que resistirla. Hay que ponerle cerrojo, lo dice la palabra. Dígale al que está a su lado: ponle cerrojo a la carne. Tenemos una naturaleza humana dañada y cada vez se hace complicado este asunto. La Biblia dice en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cada día aparecen nuevas ramas de estudio del comportamiento, dependiendo en qué aspecto de la conducta humana se enfoca. Porque todavía no se ha dicho la última palabra. Y la última palabra siempre la tiene Dios. No hay quien entienda la mente del hombre. Son muchas las esferas intactas en el ser humano. Y mientras más se estudia, más se complica. Porque el pecado va en aumento. La maldad del hombre va en aumento día tras día. Esto nos enseña que el pecado es un germen maldito que ha colado en la parte más profunda de la facultad humana. El pecado es algo muy complicado de estudiar. Muy complicado. Muy complicado, porque a veces hay gente que están en un ayuno y en oración y de ahí salen a pecar. De ahí salen a depravarse, señores. Ay, Dios.
Porque el pecado es como un germen maldito, es como el virus del COVID-19, es algo inexplicable. Y penetra la parte más profunda de la facultad humana. Y de allí salen todos los venenos mortales. Pues como serpiente venenosa se aloja en lo más profundo de nuestro ser. La tenemos por dentro. Esa serpiente venenosa que heredamos de Adán, la tenemos por dentro. No importa que usted haya nacido de nuevo, la carne estará contigo siempre. Pablo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de esta serpiente? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Por eso es que necesitamos cada día andar en el Espíritu. Tenemos que conocer todo lo que Dios nos ha dado, fortalecer el hombre interior. Estoy terminando ya, quizás no la dé completa. Usted quizás dentro de poco tendrá todo este material en un libro completo, porque hay muchas cosas profundas que se toman tiempo explicarlas. El germen del pecado, eso se toma tiempo explicar eso. Pero mientras más información usted reciba, más capacidad tendrá de lidiar con eso, de vencer la serpiente. Tenemos que fortalecer el hombre interior. Dígale al que está a su lado: hay que fortalecer el hombre interior. Hay que alimentar la simiente santa. ¿Cómo se alimenta el hombre interior? Yo se lo he explicado en otras ocasiones. Se alimenta escudriñando la palabra. Se alimenta no dejando de congregarse. Se alimenta orando sin cesar. Pero la carne no quiere ninguna de esas tres cosas. No, la carne lo que quiere es mucho mangú, mucha carne, mucho paseo, mucho deleite, mucho entretenimiento, mucha comodidad. Eso es lo que la carne quiere. No quiere escudriñar la palabra. Hoy en día tenemos la facultad y la habilidad y la bendición de tener todas las versiones gratuitas. En mi tiempo de estudiante de la Biblia había que comprarla físicamente e invertir mucho dinero en construir una buena biblioteca. Hoy en día es fácil, porque la mayoría de los libros están de forma gratuita, que hay que descargarlos. Y ni así muchos se quieren preparar, ni así muchos no quieren escudriñar la palabra, porque a la carne no le conviene que usted sepa Biblia. A la carne no le gusta congregarse, y mucho menos orar. Y hay que orar sin cesar. Lo enseñó el apóstol Pablo. Así se alimenta el hombre interior. Así alimentamos esa simiente santa. Y cuando alimentamos la simiente santa, no le damos cabida a la carne. Y el diablo no se puede acercar. Ese es el alto nivel de guerra espiritual. La guerra espiritual no consiste solamente en decir: diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús y te ato y te llevo al infierno ahora. ¡Fuera! Gente que todo el tiempo están en guerra, en batalla. No, el mayor nivel de hacer guerra espiritual es alimentando el espíritu y debilitando la carne. Cuando usted haga eso, el diablo no se va a acercar a usted, porque el diablo dirá: este cristiano como que despertó ya no me da lugar. Por eso el apóstol Pablo enseñó: no le dé lugar al diablo. Ese es el nivel más grande de guerra espiritual. No darle lugar al diablo, no darle lugar a la carne. Y vamos a decir lo que dijo Cristo: Satanás nada tiene en mí. Acabemos ya con esa inútil práctica de tratar de mejorar el viejo hombre y andemos en la obra que ya Dios preparó de antemano. No hay forma de que, humanamente hablando, usted trate de mejorar el viejo hombre. No hay manera. Mira cuántas cosas quedan, pero el tiempo avanza tan rápido. Dígale al que está a su lado: no hay manera de que nosotros venzamos al diablo y a la carne
con nuestras habilidades humanas, con estrategias humanas. La mejor forma es ignorar, diga ignorar tu naturaleza pecaminosa. Hazte de cuenta de que la carne no existe. Existe, pero hazte de cuenta de que no existe. Y anda en el Espíritu. Lee la Biblia. Aparta todos los días un tiempo para la oración. No dejes de congregarte. Cuando dejamos de congregarnos, nos desconectamos del propósito de la iglesia y del propósito de Dios. Vean las imágenes nada más. Sigue, mira. Cuántas cosas me faltan, sigue. Cuántas cosas. Dale para atrás. Una aclaración. Con esto termino. Aclaro que lo que estoy exponiendo no es gracia infusa. No es gracia infusa. Porque ese dogma lo enseñó la Iglesia Católica y fue rechazado por el protestantismo. ¿Qué enseñaba la Iglesia Católica o qué enseña? Consideraba que Dios pone en nosotros su gracia santificante y que esa gracia se va desarrollando hasta llegar a un estado de perfección para con Dios, y que por esta perfección es que Dios nos acepta y nos salva. Eso fue rechazado porque daba a entender de que la salvación no era por gracia, sino por obras. Eso se llama gracia infusa. Y eso no es así. Ya hemos visto por la palabra que no somos salvos por el grado de perfección o santidad que hayamos alcanzado. Escuchen bien esto, no somos salvos por el grado de perfección o santidad que hayamos alcanzado, sino que somos salvos por la perfección y la santidad de Jesucristo. Romanos 5:10. Dios no me salva porque yo soy bueno. Dios me salva porque Cristo fue bueno. Dios no me salva porque llegué a un grado de madurez altísimo o me perfeccioné, sino que soy salvo porque Cristo es perfecto y Él me imputa su perfección cuando yo creo en Él. Amén. Él nos salvó porque quiso salvarnos. Por eso nos justificó. Por eso recibimos la fe del Señor Jesucristo. Por eso somos librados de la condenación del pecado. Romanos 5:1 y Romanos 8:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya la obra está consumada en Cristo. Por esa obra soy resucitado con Dios, soy reconciliado con Dios, recibo el derecho a la vida eterna y soy declarado, tratado como justo delante de los ojos de Dios, el Padre. No por mi perfección, sino por su perfección. No por mi justicia, sino por su justicia. Ahí está, somos deudores. Díganle al que está a su lado, somos deudores de la gracia. Esa obra la hizo Dios en nosotros a través del Espíritu Santo y se llama santificación. Y este proceso llamado santificación tiene el propósito de librarnos del poder del pecado, no de salvarnos. Son dos cosas muy diferentes. El proceso de santificación, escuchen bien esto, contrario a lo que otros enseñan, el proceso de santificación no tiene como propósito salvarnos, porque ya somos salvos, sino hacernos madurar, separarnos para Dios. Por eso nadie por sí solo se santifica. Es Dios quien consagra, es Dios quien santifica. Entiéndelo, por favor.
Porque si tú no entiendes, tú vas a pensar que tu salvación va a depender de tu vestuario. Ahí está el meollo del asunto. Cuando tú no entiendes eso, tú vas a pensar que tú eres salvo o te salvará cuando te vista de una manera y de una forma. Y no es así. Dígale al que está a su lado, no es así. El proceso tiene el propósito de librarnos del poder del pecado. Dios nos santifica, ¿sabe para qué? Para librarnos mediante un proceso del poder del pecado, no para salvarnos. Ya hemos sido salvos desde el día en que hemos creído en Cristo Jesús. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 y en Juan 5, 24. Si andamos en ese hombre interior, podemos hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sácate de la cabeza esa doctrina. Tú has sido salvo por la fe. Tú has sido salvo por la gracia de Dios. Gracia salvadora. Diga conmigo, gracia salvadora. Gracia salvadora. Gracia salvadora. Gracia libertadora. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Póngase de pies y comienza a darle gracias a Dios. Su gracia nos salvó. Su gracia nos santificó. Su gracia nos purificó. Su gracia nos purificó. Comienza a darle gracias a Dios ahí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Levanta tu mano. Levanta tus manos. Comienza a darle gracias al Señor. Levanta tus manos. Dile, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque me has salvado. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Oh, dale gracias a Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodías de amor. Gloria a Dios. Tantas libertades. Levanta tus manos. En mi adversidad, hasta que huya el temor, y me envuelves hoy con una canción, melodías de amor. Oh, levanta tus manos. Tantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Si hay alguien aquí que desea entregar su corazón a Cristo, Ya no soy más un esclavo de este es el momento. Gloria a Dios. Este es el momento. Un aplauso por la persona que pasa. Un aplauso por la persona que pasa. Fuerte, 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 fuerte. Qué bueno. Dios te bendiga. Un aplauso fuerte. Alguien más desea. Alguien más desea entregar su corazón a Cristo en este momento. Ya todos lo tenemos aquí adentro, todos. Todos tenemos a Cristo. Gracias, Padre. Gracias por salvarlo. Hijo, ponte de frente acá, ven. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, te doy gracias por hacerme nacer de nuevo y por producir en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Acéptame como tu hijo. Dame el don de la vida eterna. Ayúdame a perseverar en tu gracia. Gracias por escogerme para salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bienvenido a la familia de Dios, hijo. Dios te bendiga mucho. Un aplauso. Un aplauso. Dios te bendiga mucho. Un aplauso fuerte a Cristo. Hay fiesta. Hay fiesta. Con los brazos del Padre. Hay fiesta en los cielos. Estoy rodeado por canciones de libertad. Hay fiesta. Fuimos liberados. Fuimos liberados. De ataduras. Fuimos liberados. Cántalo. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. ¡Wow! Fuimos liberados. Abriste el mar para que yo camine. Levanta tu mano y adórale. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy Hijo. de Dios. Abriste el mar para que Los hijos de Dios. tu amor a un mundo de temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos? Yo soy hijo de Dios. Yo soy. Yo soy hijo de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso para Jesús.